Hola, muy buenas tardes. Bienvenido a todo el mundo a este programa, Juventudes sin Censura. Como sabrán, estamos en el mes de junio, en el marco en el que se inscribe mucha información sobre Pride, la comunidad LGBT y demás temas. Hoy voy a presentar la importancia de la familia para la comunidad LGBT. Me presento, yo soy David Contreras Mendoza, soy quien va a abordarles este tema que he estado trabajando ya hace un tiempo a partir de la educación. Yo soy pedagogo, entonces todas las miras con las que yo estoy trabajando aquí, pues sí, desde un enfoque desde la pedagogía o desde la educación, ¿no? Y bueno, para esto voy a auxiliarme de una presentación donde vamos a ver cómo vamos a trabajar el día de hoy este tema. Bueno, como les dije, el tema es la importancia de la familia en las personas de la comunidad LGBT. Yo soy David Contreras Mendoza. ¿Cuál es nuestro contenido del día de hoy? Bueno, primero vamos a hacer un encuadre. Ya hicimos un poco esta actividad o este apartado. Ahorita vamos a profundizar un poco. Después vamos a pasar hacia la comunidad LGBT y la homofobia, unos conceptos básicos que ya en este programa ya lo han venido trabajando a lo largo de este mes, así que solo vamos a hacer un pequeño reencuentro. Posteriormente vamos a trabajar con la comunidad LGBT aquí en México particularmente, y vamos a concluir con la importancia de la familia, que es nuestro tema central de la plática del día de hoy. Y bueno, para hablar de encuadre, ¿por qué? Otra cosa, no olviden dejar si tienen dudas, preguntas, comentarios, dejárnoslas en la cajita de comentarios. Al final de la presentación se leen, se responden. Entonces no olviden de que si tienen alguna duda nos la pueden dejar con toda confianza. Y ahora sí partimos. Empezamos con por qué se habla de la comunidad LGBT el mes de junio. Y todo eso tiene un porqué, no es un acierto así un poco largo de que en este mes vamos a hablar de la comunidad LGBT, no. El inicio surge o parte en el año de 1969 en Stonewall, en un antro de Nueva York, donde en la madrugada del 28 de junio, pues estaban festejando, llegan los policías y se convierte en una redada, ¿no? Empiezan a golpear a las personas que estaban dentro, se les golpea, inclusive terminaron en la cárcel, ¿no? Simplemente por ser hombres que estaban celebrando con otros hombres, porque eran hombres gay. Entonces, esto ya fue la gota que derramó el vaso realmente. La comunidad LGBT ya ha sido violentada, no solo desde el 69, sino por siglos ha sido criminalizada por parte de la medicina, por parte de la psiquiatría, inclusive parte de la religión ha influido mucho sobre esta forma de ver algo que se sale a la norma. Entonces, ¿qué pasa esta redada? ¿Qué pasa este acto violento que entra a la policía? Pues se hace una marcha. La primera marcha, en este caso gay, empezó siendo una marcha gay en los Estados Unidos, en las calles de Nueva York, precisamente para exigir derechos, para exigir sus libertades, que no se les esté violentando, que no se les esté criminalizando por el mero hecho de ser quienes ellos son. No había nada que culpar realmente. Hoy en día sabemos que eso no es una enfermedad, no son trastornos, es algo con lo que es la forma en cómo vivimos la sexualidad. Entonces, ese es el encuadre, por qué se aborda, por qué las marchas LGBT son en junio, porque todo nace a partir de 1969 en Nueva York, las marchas LGBT, y es la razón por la cual se ha trabajado a lo largo de todo el mundo en el mes de junio. Y bueno,
Partimos con conceptos que a lo mejor si han estado al pendiente del programa, pues ya saben un poco, que es sobre sexo, género, la orientación sexual, la identidad de género y así la expresión de género. Brevemente aquí los vamos a recuperar y partimos con el sexo, que son esas características biológicas, fisiológicas, anatómicas con las que nacemos realmente. Son esta simbología que nos define entre una persona, entre un hombre o una mujer, o igual hay autores que lo llaman como el macho o la hembra de la especie humana. Sin embargo, esas características no siempre van a corresponder. En este caso es pene, testículos, vulva, ovarios, entre otras más. Pero no hay que entender que solo existen hombres y mujeres, sino que también nos encontramos con la intersexualidad, que es esta ambigüedad porque se presentan tanto los órganos pélvicos, pueden presentarse tanto los órganos pélvicos de una mujer como de un hombre, entonces es un aparato un tanto ambiguo y eso se le considera una persona intersexual, que igual pertenece a la comunidad LGBT. Y bueno, pasamos al género, que es cómo nos hace sentir nuestros órganos pélvicos o nuestros órganos sexuales o reproductores. ¿Cómo nos hacen sentir realmente estos? Si se dice que aquel que tiene pene corresponde a ser un hombre, si se siente identificado con eso, va a actuar como se debe comportar un hombre. La diferencia que quien nace con vulva y se identifica con lo que la sociedad empieza a decir que es el género, pues se va a empezar a comportar como una mujer o como se identifica como mujer. De ahí parte la identidad de género. Si de cierta forma no logran hacer concordancia con lo que acabo de mencionar, ¿no? Que pene hombre, vulva mujer, pues al revés, pues ahí está la identidad de género, ¿no? Si realmente me hace sentido con lo que yo nací o no me hace sentido, y si no me hace sentido, puedo ser una persona trans o puedo igual ser una persona no binaria, y parte de ahí tiene que ver la identidad de género. La expresión de género simplemente es cómo quiero que me vean, cómo quiero que perciban mi género, qué pistas estoy dando para que me identifiquen si soy hombre o si soy una mujer, o si no quiero que me identifiquen como un hombre o como una mujer. Y finalmente, la orientación sexual es esta atracción física, emocional y o sexual que siente una persona hacia otra persona o otras personas en particular. Dicho esto, me gustaría hablar un poquito. Esta pregunta me encanta decirla, me encanta mucho hablar de esta pregunta porque ¿para qué usamos el término de diversidad sexogenérica? Esta pregunta se puede plantear de varias formas, ¿no? Diversidad sexogenérica, o a qué nos referimos cuando usamos diversidad sexual, comunidad LGBT, y hay muchas formas realmente no estamos muy conscientes, pero hay muchas formas en las que usamos este término, y tiene pues, tres posibles significados, que los rescata Guillermo Núñez, es un investigador de la UNAM, y él dice que al menos los tres momentos que se usan comúnmente en México son: uno, como eufemismo. ¿Qué quiere decir esto del eufemismo? Que las personas reconocen o identifican, más bien catalogan al decir que la diversidad sexual es un término para ofender. Entonces, para evitar no decir palabras que denoten violencia, utilizan este término es de la diversidad sexual o es de la comunidad LGBT, pero la forma en cómo se está utilizando este término es con un tono un tanto peyorativo, es decir, está incitando a la violencia, a la discriminación. Uno segundo es más obvio, es el uso del término a lo no heterosexual. Tiene que ver mucho con toda esta dicotomía, ¿no? O el sistema binario con el que se han estudiado esos temas, que si no eres, por ejemplo, si no eres mujer, entonces obviamente eres hombre, cuando hay que leer todo esto con mayor tranquilidad. Algo importante de esos estudios LGBT, los estudios de género, es no asumir la identidad de un tercero. Primero hay que partir desde identificarnos a nosotros mismos y siempre hablar en primera persona, nunca en la tercera. Entonces, cuando se habla de la autoridad de lo heterosexual, significa aquella persona que no cumple con las normas, aquella persona que simplemente no es heterosexual.
Y un tercer uso que señala Guillermo Núñez, y que es el que a mí más me encanta, es este término, pero este término sombrilla en el que engloba identidades tanto políticas, sociales como culturales, que al final simplemente es todas estas identidades, o sea, nos atajamos o nos metemos en esa sombrilla porque todas y todos estamos sufriendo el mismo tipo de discriminación. Se nos está violentando, se nos está excluyendo por la misma razón, por tener una orientación sexual diferente a la norma, o tener igual una identidad de género que simplemente les haga ruido a quienes precisamente replican la parte de las normas, ¿no? Y bueno, para entender más este último concepto, que es el de término paraguas, me gustaría hablar sobre el significado del acrónimo LGBTTIA+. Primero, esto es un acrónimo que significa la inclusión, ¿no? Se incluyen todas las identidades, todas las orientaciones que competen a la diversidad sexogenérica. El más hace alusión también a que hay una mayor variedad, es todo un abanico. Algunas personas también le llaman el ABC de la sexualidad, porque hasta ahorita yo no sé cuántas letras haya, pero hay muchísimas que todavía no son muy visibles. De muchas todavía se habla muy poco. De las que yo voy a trabajar hoy, nada más en esta parte es de la LGB, que tiene que ver con orientaciones sexuales. También la A tiene que ver con la orientación sexual. Bueno, la L es corresponde a lesbianas, que son las mujeres que se sienten física, emocional y o sexualmente atraídas hacia otras mujeres. El gay es un hombre que se siente igual física, emocional y o sexualmente atraído hacia otros hombres. Las personas bisexuales son las personas que se sienten simplemente personas que estén atraídas física, emocional y o sexualmente hacia personas de cualquier sexo. También nos encontramos con la I, que ya les hablé un poco de la intersexualidad. Ahorita voy a dejar al final a las T, pero para hablar de la asexualidad, es otra orientación sexual que ha tenido mucho impacto estos últimos 2 años. La orientación sexual es una atracción sexual, bueno, está en una orientación sexual, mejor dicho, que normalmente no hay mucha atracción sexual, hay más física o emocional, puede haber más física o emocional, hay casos en donde tampoco hay este tipo de atracción, pero simplemente puedes sentir poca o nula atracción sexual hacia alguien o hacia nadie. Es como la asexualidad es como otro término paraguas para referirse a otras orientaciones sexuales, que la verdad estaría bueno que hablara, pero el tema de esta plática pues es hablar de la familia y el papel o la importancia que tiene para la comunidad LGBT. Finalmente, las T significa, muchas veces lo utilizan igual como un término paraguas, ¿no? El término paraguas trans. Sin embargo, sí hay una diferencia entre cada T. Una corresponde a las personas transgénero, que sí son las personas que no se identifican con el sexo que se les asigna al nacer, pero no van no acuden a aspectos ya quirúrgicos, a operaciones, simplemente pueden tomar hormonas, pero no necesariamente hay una operación quirúrgica, a diferencia de la segunda T, que es la de la transexualidad. Ahí sí ya hubo una intervención médica para cambiarse, para adaptarse o para convertirse en, para ser realmente quienes son realmente. Y la última T, que es lo de travesti, que simplemente son personas que temporal o permanentemente por un periodo de tiempo se utilizan, se visten, adoptan los comportamientos de lo que se dice que son del género opuesto. Y bueno, voy a hablarles también de los tipos de homofobia que hay. Podemos identificar 3 tipos. Cada uno es un poco más gradual. Empezamos con la cognitiva, que la homofobia cognitiva, o bifobia, o transfobia, o lesbofobia cognitiva, es aquella que normalmente escuchamos mucho en la casa, o al menos aprovechando que estamos hablando de familia, pues yo lo he identificado mucho
mucho en las casas, en las familias, cuando se hacen muchísimos chistes sobre precisamente la comunidad LGBT. Usar palabras igual que insultan o llamarle, o decir que es una enfermedad o que es una anormalidad, que somos raros, que somos cosas del demonio, todo este tipo de palabras, de etiquetas que se nos hace, tiene que ver con la homofobia cognitiva. La afectiva ya tiene que ver más con el rechazo. El que si vamos en la calle, pues no queremos que una persona de la comunidad LGBT nos toque o tener este contacto con esta persona de yo no me involucraría con una persona bisexual, no, no, no. O yo puedo tener, o sea, yo puedo conocer a ciertas personas LGBT, pero las trato de lejitos porque no vaya a tener otras manías, ¿no? Al final todos esos comentarios que nos hacemos en la cabeza son actos de homofobia. No necesariamente pasa en círculos de amigos, círculos de trabajo, sino inclusive pasa dentro de la familia. Más adelante vamos a ver unos comportamientos que posiblemente ustedes en la familia lo habían practicado, pero no lo habían identificado, ¿no? Y terminamos con el conductual, que para mí es el más fuerte, el que ya indica un color así rojo, donde hay que tener muchísima precaución, porque va desde los chistes machistas, homofóbicos, de burla, pero también tiene que ver mucho con la violencia física. La homofobia conductual tiene que ver cuando tú golpeas a alguien por el hecho de ser gay, por el hecho de ser bisexual, por el hecho de ser lesbiana, por el hecho de ser una persona trans. Es cuando tú les golpeas, inclusive hasta llegar a la muerte. Entonces, por eso creo que es definitivamente es el tipo de homofobia que llega a consecuencias mayores, puede acabar con la vida de una persona. Y parte de esto, la mayoría de los tipos de homofobia, la homofobia empieza desde casa. También hay la razón por la cual trabajar con la familia. Y les comparto este pequeño mapa. Desgraciadamente no pude hacerlo de mayor calidad, pero les comparto un poquito. En el 2006, Jorge Mercado hizo una investigación en todo México sobre los crímenes por homofobia. Lo hizo en todo México, y la entidad federativa que se identificó donde había mayor homofobia en México era precisamente la Ciudad de México. En ese entonces el Distrito Federal. Y las alcaldías que mayor homofobia o que mayor número de casos tenía era Álvaro Obregón, Cuauhtémoc, Iztapalapa, Coyoacán, Tlalpan y Xochimilco. Eran las alcaldías que mayor número de casos reportaban por crímenes de homofobia. 11 años después, el COPRED lanza una encuesta, esa edición lanza los grupos de vulneración, los grupos que tenían mayor riesgo a sufrir discriminación. Y es curioso porque en ese entonces ya eran alcaldías, y hay unas que sí se mantuvieron entre las más homofóbicas, como lo son Cuauhtémoc, Coyoacán, Tlalpan y Xochimilco. Sin embargo, se posicionan 2 nuevas alcaldías. Se incorporan a este listado nuevas alcaldías. Una de ellas es Iztacalco, y la otra, que es donde yo pondría más la lupa o el dedo, sería Coajimalpa, porque de acuerdo con el COPRED es la alcaldía la que realmente es el grupo más vulnerable. La comunidad LGBT es el grupo más vulnerable en la alcaldía Coajimalpa. En el resto de las alcaldías es el segundo grupo con mayor riesgo a ser discriminado. Sin embargo, en Coajimalpa sí es el número 1. Y otro dato que me es importante mencionarles, que tiene que ver con el trabajo que hizo Jorge Mercado, es que de todos los casos que se dieron en todo México, donde encontraban los cuerpos de las personas LGBT, más del 50% de los cuerpos que fueron violentados se encontraron dentro de la casa, dentro de sus casas. Entonces, eso quiere decir que la propia familia era quien maltrataba a la comunidad LGBT, a sus familiares. No solo los violentaba, sino que inclusive les quitaba la vida. Entonces, es un dato que es muy lamentable aquí para hablar de México,
pero también no hay que quedarnos en eso, sino también decir que es una realidad y que por más razón es emergente trabajarlo con la familia. Y ahorita ya es cuando les voy a empezar a hablar de la familia. Bueno, ¿qué es la familia? La familia, para empezar, es el primer closet, o normalmente es el primer closet al que entramos, porque es con los que vivimos, con las personas con las que vivimos. Es el momento en el que nos damos cuenta que somos gays, que somos lesbianas, que somos bisexuales, que somos, en el caso a lo mejor podría decir que si fuera mujer, es donde lo empiezo a reconocer. Entonces el primer closet en el primer closet en el que al menos yo me encontré. Sin embargo, también es el último closet del que salimos. Creo que el círculo de amigos es el primer closet donde normalmente salimos. En mi caso sí fueron con los amigos. Parte de la escuela fue el primero. El trabajo dicen que también es otro closet, que mientras más cambiamos de trabajo, o sea, cuando cambiamos de trabajo, eso significa que es un nuevo closet, porque realmente todas las instituciones esperan que nosotros seamos heterosexuales. Realmente no hay una inclusión hacia nosotros, esperan cosas que no, o sea, que no son, que realmente no, las empresas no están, o las instituciones no están adaptadas a trabajar con diversidad. No es tan fácil ingresar sin ser violentado, sin ser señalado. Y finalmente es una pregunta que yo me he hecho y he encontrado inclusive personas que lo comparten, ¿no? Si realmente las personas que logramos salir del closet hace ya unos años, ahorita por la pandemia, por COVID, desde hace más de un año, volvimos al closet porque creo que ya teníamos una vida, ¿no? Algunas personas tuvimos que regresar a casa por el desempleo, o tuvimos que regresar a casa porque ya no acudíamos a trabajo, empezamos en el home office, entonces teníamos que convivir con la misma familia, con la que a lo mejor sí nos aceptó, con la familia que a lo mejor no nos aceptó. Entonces yo considero que la pandemia hizo que regresáramos al closet, que nuevamente estuviéramos, bueno, tuvo consecuencias. Tuvo consecuencias la pandemia para la comunidad LGBT. Nos pidió convivir con las personas con las que nos violentaron cuando éramos adolescentes, con la familia que nos rechazó posiblemente. A lo mejor no es el caso, a lo mejor corrimos con la suerte de tener familia que nos apoyara, que nos escuchara. Y es ahí a donde voy, realmente, ¿cuál es el papel de la familia? Y bueno, además de que la familia puede ser metafóricamente un closet, la familia es una red de apoyo. Debería de ser una red de apoyo a la familia. Para la comunidad LGBT, sobre todo. Porque sí, para la comunidad LGBT es muy necesario tener esas redes de apoyo. Principalmente se trabaja entre pares, es decir, entre otras personas de la comunidad, para generar así esta red, esta comunicación, esta confianza entre pares. Sin embargo, al ser la familia la primera institución en la que estamos, también debería de ser esta primera red de confianza, esta primera red de apoyo. Y bueno, hay una investigadora y psicóloga que lo trabaja de esta manera. Para la comunidad LGBT hay como 3 esferas para la familia. Primero, la esfera más amplia, o la esfera familiar donde más puedes tener este acceso, esta confianza, es la esfera maternal. No necesariamente la madre, sino aquella figura que que haya estado apoyándote, ¿no? Que esté acá de tu confianza, de tus emociones, aquella con la que tienes mayor confianza. ¿Has tenido mayor confianza? Esa es tu red principal. Es tu red principal para poder salir del closet, o para confesar, bueno, no confesar, confesar en el sentido de poder compartir tus sentires, porque algo importante de la familia es hablar menos y escuchar más a nuestros hijos, a nuestras hijas de la comunidad LGBT. Creo que es el primer consejo que sale, ¿no? Es aprender a escuchar, porque no sabemos realmente lo que están pasando las juventudes. Entonces,
La primera red o la primera esfera que se podría considerar es la materna. La segunda es la fraternal. Todas aquellas personas, no necesariamente hermanos, sino personas que van a la par con nuestra edad, es nuestra segunda red de apoyo dentro de la familia. Sí, pueden ser los primos, pueden ser los hermanos, pueden ser inclusive los sobrinos. Son estas segundas redes con las que mayor confianza nos podemos sentir dentro de casa. Y finalmente señala que el tercer círculo, la tercera esfera, es la paterna, que lo considera más bien como la parte de la familia más rígida, ¿no? La poco flexible o la que menos diálogo ha abierto a lo largo de los años. Entonces habla de esas complicaciones, ¿no? De cómo ingresar capa por capa dentro de la familia para que así todo el mundo se convierta en esta red de apoyo que es muy importante para la comunidad LGBT. Y bueno, también ese tema, debo decirlo, es algo que toca fibras muy sensibles para mí. Aquí hice una recuperación de tipos de homofobia, no solo que he vivido, sino que igual con permiso de mis amigos y experiencias que me han compartido, las recuperé y hoy se las hice saber, y que mis amigos, mis amigas y yo hemos escuchado, hemos vivido y hemos sufrido por parte de la familia, es que eso no es de Dios, porque muchas veces, les digo, tiene que ver bastante la religión con esto. Yo no te crié así, yo no crié a un hijo gay, o yo no crié a una hija lesbiana, yo no crié a un niño bisexual. Seguramente es una etapa. ¿Por qué? Porque eres joven, porque no has experimentado, no sabes lo que dices, y tiene que ver mucho con no has encontrado a la persona indicada, con realmente no es que tú no eres gay, simplemente no has encontrado a la mujer de tus sueños, o no has encontrado a la mujer que te haga feliz. Y eso tiene que ver más con el primer tipo de homofobia, que es la afectiva. Ya pasamos con la que sigue, que es el por favor no vistas así, porque así no se viste un hombre, o así no se viste una mujer. O también el típico del con que a ti no se te note lo gay, yo no tengo problemas. O igual hay una que yo sí escuchaba bastante. Mientras tú mandes en la relación, o mientras tú seas el hombre de la relación, yo no tengo ningún problema. Ahorita todas estas frases hay que tener cuidadito si las hemos dicho, si en la familia las hemos escuchado o las hemos dicho, porque tienen a tener bastantes consecuencias que más adelante lo vamos a ver. Otra que nos da como una doble presión, ¿no? Con que tengas estudio, o sea, mira, yo no tengo problemas con que tú seas gay, con que seas bisexual, con que seas lesbiana, con que tú tengas un estudio universitario me conformo. Creo que esta es una de las frases donde, no sé, que a mí me han causado mucha comezón, que han connotado bastante violencia, bastante inclusive deserción, porque también los datos educativos aquí en México dicen que gran parte de la comunidad LGBT ha tenido que salirse de estudiar porque tampoco en la escuela eran comprendidos, eran espacios poco seguros para ellos, y que los profesores tampoco hacían nada y en casa tampoco hacían nada. Entonces el ambiente que se generaba en ambos espacios no era el adecuado. Y ya finalmente empezamos con la violencia que sí me causaba, que les dije que era a lo que debíamos de ponerle como en foco rojo, ¿no? Que con golpes te voy a componer. Que muchas veces se usa la violencia creyendo que lo gay se quita a golpes, cuando realmente no, o sea, no es algo, no es una enfermedad. Hay que dejar en claro, no es una enfermedad. O ahora sí te vamos a hacer hombre o mujer. Esto lo voy a recuperar inclusive más en el siguiente slide. O el para mí estás muerta o muerto, cuando uno sale del closet, ya no se cuenta con el recurso de los padres, nos dan por muertos, ¿no? Y es algo que realmente la juventud LGBT o las personas LGBT han pasado o temen por pasar.
Y subrayé la última porque da apertura a lo que voy a hablar. Vamos a agendar una cita con el psicólogo o con el doctor. Eh, no sé, esta frase da mucho que pensar, que decir. Nos está diciendo que creen que la homosexualidad, que la bisexualidad es una enfermedad y no lo es. Realmente no es una enfermedad. Sin embargo, hay espacios que lo han llevado de esta manera, han incitado en que se vea como una enfermedad. Les voy a poner estos ejemplos. Son los ECOSIC, por eso le pongo aguas con los ECOSIC. Son los esfuerzos para la conversión de la orientación sexual y la identidad de género. También son muy mal llamadas, pero creo que se identifican más así como las terapias de conversión. Y bueno, algunos, lamentablemente no hay tantos datos de estas, en primera porque hoy en día, al menos en la capital, ya son prácticas ilegales, ya no está prohibido llevar a cabo terapias de conversión. Sin embargo, sí hay casos de personas que son sobrevivientes de los ECOSIC, de esas mal llamadas terapias de conversión, y que los estudios dicen que el 70% de esas personas que fueron sometidas a los ECOSIC, una vez después de que salieran de los ECOSIC, su pensamiento era suicida. No pensaban, el 70% pensaba en suicidarse. Y todo tiene por qué, porque dentro de los ECOSIC pasan esto. Y los padres desconocen de lo que pasa dentro de los ECOSIG, porque el discurso con el que se pintan, con los que se venden, es que es un campamento, que es algo que tiene que ver con religión, ¿no? Que la salvación, que aquí se va a curar la enfermedad. Y hay muchísima propaganda sobre esto, que vamos a salvarte, que tú no te vas a ir al infierno. Y cuando realmente es una publicidad engañosa, muy bien tapada, disfrazada, y que se vende fácilmente a los padres, a los familiares, por dos sencillas razones. La primera es que la mayoría de las personas que se encuentran dentro de los ECOSIG son menores de edad. Entonces, en primera, no van por voluntad propia, se les está obligando bajo esos discursos de propaganda, y por consiguiente no pueden egresar a menos que la familia lo autorice. Y la segunda razón es que aunque tú seas mayor de edad, necesitas tener una persona responsable. La mayoría de las personas que sufren discriminación LGBT van entre los 20 y 30 años de edad. Y aún así necesitan un responsable para firmar ingreso y egreso de los ECOSIG. Lo que significa que también puede ser que parte de la familia es quien autorice, pero no realmente la familia conoce lo que pasa en los ECOSIG o no. Precisamente yo pienso que no, porque siempre lo pintan como una publicidad engañosa y realmente no encuentras la información como tal, los ECOSIG, y te va a... Si uno pone en el buscador los ECOSIG, va a aparecer todas esas noticias, ¿no? Esas luchas que se hacen en contra de la publicidad engañosa, la suma a la lucha que no hay nada que curar. Bueno, ahora sí, ¿qué es lo que pasa dentro de los ECOSIG? Hay una privación ilegal de la libertad. Es como si fuera una cárcel pequeñita para las personas LGBT, con la falsa esperanza de que supuestamente tu hijo va a regresar siendo heterosexual. Hay violencia verbal y amenazas. Hay uso forzado de medicamentos, como si fuera una enfermedad, ya les comenté. Hay violaciones sexuales. Piensan que es el caso más de las mujeres, que si son violadas, se van a hacer mujeres y van a regresar siendo heterosexuales. Hay terapias de aversión, hay electrochoques, hay terapias con electricidad, con la promesa de que tú dejes de ser, así como hay exorcismos. En internet hay muchísimos casos de personas que fueron sobrevivientes. Afortunadamente hay asociaciones que apoyan a las víctimas sobrevivientes de los ECOSIG. ¿Y por qué es importante? Vuelvo a repetir, ¿por qué es importante que yo hable de los ECOSIG en esto? Porque al final, casi todos los casos es la familia quien va a autorizar el ingreso de las personas. Pero, repito, ingresan con una desinformación.
con un discurso contradictorio a lo que se está diciendo, con un discurso que la religión envuelve muchísimo, con que aquí vas a encontrar la salvación, vas a ser feliz, te vas a curar. Y algo que también es cierto es que durante esta pandemia, a partir de esta pandemia, se sumó esta publicidad engañosa ahora a los medios digitales. Antes solo era por los volantes que luego te encontrabas en la calle. Ahora, al contrario, se fueron encontrando estos ejemplos por vía virtual, y muchos tienen que ver con, inclusive con concursos como de coaching, también tienen que ver con las terapias de conversión, las mal llamadas terapias de conversión. Bueno, ¿cuáles son las consecuencias de los ECOSIG? De las personas sobrevivientes a los ECOSIG, el 8.4% de las personas son más tendientes a haber intentado suicidarse. Ya lo vimos anteriormente, que era el 70% de las personas. El 5.9% de las sufre depresión o tiende a sufrir depresión. El 3.4% tiende a usar drogas ilegales. Al igual que otro 3.4%, tiene un mayor riesgo a contraer infecciones de transmisión sexual. Entonces, los ECOSIG no solo son la causa de desinformación de lo que realmente significan, sino al contrario, las consecuencias son mayores, y afecta inclusive aspectos para la salud mental de la comunidad LGBT. Bueno, para ir concluyendo con los slides, algunos consejos para los familiares que posiblemente nos estén escuchando. Uno es informarse en fuentes confiables, pero ¿qué vamos a entender por fuentes confiables? Aquellas que nos hablen a favor de los derechos humanos, aquellas que sean organizaciones que promuevan estos derechos. No por fuentes confiables pueda ser el que alguien me lo dijo, el que el cura de la iglesia me lo comentó. No, fuentes que realmente tengan ese sustento a favor de los derechos humanos. Entender que la orientación sexual y la identidad de género no es un limitante para los hijos o las hijas, sino la propia confianza que tú le tengas va a ser la limitante. Si no hay confianza, si piensas que tu hijo o hija no va a tener éxito, entonces el límite no es su orientación o su identidad, el límite son las palabras que tú le estás aportando de cierta manera. También hay que identificar las acciones homofóbicas que uno practica, desde los chistes, desde los comentarios que uno hace, que está tan naturalizado. Se naturaliza tan fácil la violencia verbal que lo pasamos desapercibido. Y bueno, estas prácticas a veces sí las hacemos de forma consciente, o a veces no las hacemos. Por eso es muy importante que las identifiquemos, hacer cuando hablamos, cuando hacemos un chistecito, realmente pensar de estoy lastimando a mi hijo o a mi hija, ¿qué estará pensando mi hijo o mi hija de mi forma de pensar? Por consiguiente, hay que escuchar a los hijos, a los hermanos, a las personas LGBT que tenemos en casa, porque precisamente no sabemos, desconocemos cómo se están sintiendo. Creo que es algo importante saber realmente cómo nos sentimos. Creo que las personas heterosexuales la familia heterosexual han tenido mucho ese privilegio de, como no ha sido violentada, puede hablar, puede inclusive juzgar, pero quienes somos violentados, quienes somos juzgados, difícilmente se nos ha hecho escuchar dentro de la casa. Y finalmente creo que la recomendación que podría dar para la familia, para las mamás, para los papás, para los hermanos, es tener la empatía, trabajar con empatía con tus hijos, con tus hermanos, con tus sobrinos, con tus tíos, inclusive si tienes tíos LGBT. Creo que la empatía es la clave para hablar sobre estos temas de la familia y la comunidad LGBT. Y bueno, por parte de esta presentación sería todo. Agradezco a quienes nos estuvieron viendo, y bueno, hay unas preguntas en el chat.
bueno, un comentario, que no es tan simple diferenciar a las personas transgénero de transexuales, ya que muchas mujeres transgénero no cuentan con los recursos económicos para la cirugía de confirmación sexual. Por eso abrieron un debate al respecto. Efectivamente. Otro comentario es las familias para la comunidad la familia para los LGBT es un closet. ¿Te refieres al espacio donde te mantienes encerrado? En parte tiene que ver con lo que nos mantenemos encerrados. Digo precisamente porque como la familia, bueno, mi comentario iba en función de eso, de que la familia es donde solemos escuchar mayor estos comentarios de discriminación, esos chistes. Entonces, también esos chistes nos orillan a pensar y repensar realmente, ¿vale la pena decirle a mi mamá, a mi papá, que soy de cierta manera? Eso puede ser entendido como el closet, ¿no? Tener miedo a decir realmente quién soy. La familia sí puede ser un closet, como les dije, en el sentido de metafórico, ¿no? Que es la primera institución en la que tenemos que callar lo que sentimos y y casi siempre es la última en la que inclusive luego no se dice, o no lo decimos, es la última a la que le decimos realmente cómo nos sentimos. Es más fácil decirlo entre los pares o entre nuestros amigos, o a veces dentro de la escuela es un poco más fácil decir quiénes somos que decirlo dentro de la casa. Otra pregunta es, ¿cómo reaccionar cuando mi hija sale del closet? Bueno, también tiene muchísimo que ver con los últimos consejos que yo estaba abordando, ¿no? Creo que al menos lo único que no se debe de reaccionar, al menos como no se debe reaccionar, es culpando, haciendo sentir culpa a tu hija. Tu hija no debe sentir absolutamente nada de culpa porque ella es ella. Ella es quien es. Creo que tu hija no es más bien tu hija sigue siendo la misma antes que cuando salió del closet o cuando salga de closet. Más bien hay que reaccionar de buena manera, ¿no? Precisamente escuchando a tu hija, escuchando cómo se siente, cómo ha vivido, creo que es la clave, tener la empatía cuando tu hija te lo cuente. Bueno, va para en general, ¿no? Cuando salgan del closet sus familiares, yo les dije, la empatía es la clave, es la solución para empezar a crear esas redes de apoyo entre familia y así evitar las consecuencias que ya también se les compartió, ¿no? Porque puede haber consecuencias en la educación, puede haber consecuencias en la salud mental, inclusive puede llegar al suicidio. Bueno, me comentaban que si los anexos se podrían comparar con los ECOSIG, pues muchas veces sí. Lo malo de los ECOSIG es que, como les dije, precisamente no hay tú no los vas a encontrar así de, ven a este ECOSIG, o aquí hay una terapia de conversión. Son realmente marketing muy bien disfrazados, son espacios muy bien disfrazados. Muchas veces también se encuentran como los anexos, muchos tipos de anexos, porque sí, precisamente los ven como un grupo de apoyo, pero que no hay un contacto con el resto de las personas. Por eso tiene que ver mucho con la privación de la libertad. No te dejan usar los dispositivos móviles, no te permiten salir, tener contacto con nadie, hasta que se dé el egreso. Desconozco realmente si es por un tiempo el egreso, o sea, si dura ciertos meses, si tiene cierta duración, o puede incluso los familiares ir a darte de alta, pero sí, tiende mucho a compararse con los anexos, los ECOSIG. Otra pregunta que comentan ¿es mejor salir del closet a una temprana edad o ya más grande? Realmente no hay una edad para salir del closet.
Creo que más bien es el momento en el que tú quieras salir del closet. Creo que tú identificarás en qué momento es el oportuno para salir del closet, porque hay muchas personas eh, bueno, la sexualidad es un tema muy interesante, muy amplio, y vivirla también es como un espectro, ¿no? A veces nos damos cuenta antes, a veces nos damos cuenta un poco más tarde. Hay personas que han salido del closet a los 50 años y creo que es maravilloso que compartan su experiencia. Entonces, no hay una edad en sí, sino sería el momento en el que tú te sientas preparado o preparada para salir del closet. No, insisto, no hay una recomendación, pero realmente creo que lo mejor es que no te sientas, bueno, encontrar el momento, porque si tú estás aguantando las violencias, que a lo mejor la familia no te está aplicando esta violencia conscientemente, pero sí te está hiriendo, al menos creo que podrías, lo que yo hacía era hablar primero de los temas. Yo no salí de closet así tajantemente, sino que primero fui suavizando las cosas en casa, fui suavizando con los temas, empezar a normalizar, y creo que también tiene que ver mucho con esta otra pregunta, ¿cómo tratar el tema con niños? Pues es que ese tema ha sido muy tabú, siempre ha sido muy mal visto, estigmatizado, decir que este tema no es de adultos, este tema no se debe de, más este tema no es de niños, este tema se debe trabajar cuando tú seas grande. Más bien hay que naturalizar hablar de estas cosas, no solo de la diversidad sexogenérica, sino hablar de sexualidad con nuestros niños, nuestros hijos y nuestros hijos e hijas. Hablar de sexualidad en la infancia ayuda muchísimo porque también ayuda a prevenir abusos, violaciones, embarazos adolescentes, ayuda bastante. Entonces también hay que decir que realmente no hay condiciones para amar, que un hombre pueda amar a otro hombre, que una mujer pueda amar a otra mujer. Más bien, cómo tratar este tema con los niños y con las niñas es quitarnos el estigma, empezar a naturalizar esos temas, porque inclusive en los libros de texto gratuitos se ha trabajado este discurso. Bueno, les dejo de compartir pantalla y voy concluyendo, ¿no? Inclusive en los libros de texto gratuito se ha naturalizado esto. En las primeras generaciones no se hablaba de la orientación sexual porque se entiende bajo el contexto en el que empiezan, que es de 1960 y llegan hasta los 90. Fue precisamente a partir de la generación de los 90 cuando la homosexualidad deja de considerarse, bueno, fue patologizada por un tiempo, es decir, se consideraba una enfermedad. Cuando deja de considerarse una enfermedad, ya dentro de las escuelas también se empieza a manejar los temas de sexualidad, de orientación sexual. Entonces, precisamente, se empieza a naturalizar ya el tema dentro de las escuelas. La otra labor es que dentro de los hogares también se empieza a naturalizar el tema de que hay muchas formas de amar y que no necesariamente un hombre y una mujer no es la única forma de amar a pareja. Y bueno, con esta pregunta concluimos el programa del día de hoy. Nada más es importante, no se pierdan la transmisión, el programa que tenemos el día viernes, este viernes 25, igual a las 5 de la tarde, con los colores de la diversidad, donde hablaremos de temas de salud mental, igual para la comunidad LGBT. No se olviden también de compartir el video, seguir compartiendo el programa para tener más likes, tener un mayor alcance, y sería todo, y nos estaremos viendo el viernes.